En los territorios de los pueblos andinos, luego de la época de la siembra y del crecimiento de las plantas, llega la época del florecimiento, que en quichua se le denomina Sisaypacha. Este acontecimiento natural es motivo de grandes celebraciones en toda la región de los Andes. Ancestralmente a esta fiesta se le denominaban Paucar Raimi. Este término proviene de dos palabras quechua aymaras, Paucar, que significa primavera, y Raimi, celebración. En los últimos 10 años hemos visto desarrollar celebraciones en muchas comunidades indígenas ubicadas alrededor del cantón Otavalo. En estos lugares, además de recuperar la ceremonia de Paucar, han incorporado otras actividades sociales propias de esta generación, como encuentros deportivos y espectáculos artísticos. Decirles que es un bonito día en que los pueblos indígenas se reencuentran y es una fecha muy especial en donde debemos compartir la amistad. Con todo ello, la juventud indígena y los líderes que impulsan esta celebración ancestral procuran construir una sociedad moderna basada en el diálogo intercultural, la integración intergeneracional, la elevación de la autoestima cultural de los quichuas en este reencuentro milenario.